Al girar un trompo, le das energía cinética que se pierde gradualmente por la fricción y el aire. Pero ¿qué pasaría si también pudieras darle otra forma de energía para ayudarlo a girar por más tiempo? Hace algunos años me encontré con un video subido por Laser Saber. Construyó un motor que casi funciona como máquina de movimiento perpetuo. Este motor tenía un disco con imanes y 12 bobinas alrededor del perímetro. Y al soplar por un tubito, podía hacer girar la rueda hasta alcanzar la velocidad deseada, y el motor parecía girar eternamente. Y ahí va, se pone en marcha. ¿No es increíble? ¿Una belleza? Vale, por supuesto no es movimiento perpetuo, de ahí el casi en el título, y se acaba deteniendo. Sin embargo, usa un concepto muy interesante que quiero probar y ver si se puede adaptar para impulsar un auto. En el motor de Laser Saber, utilizó alambre de cobre calibre 42 extremadamente delgado. Tiene aproximadamente el mismo diámetro que un cabello humano, y casi el mismo color que el mío, pero este alambre de cobre es mucho más débil que el cabello humano, ya que puedo romperlo con muy poca fuerza, así que va a ser divertido soldarlo. Para hacer las bobinas, hice este portacarretes para no tener que estar girándolo constantemente, e imprimí en 3D estos soportes para bobinas, de modo que puedo enrollarlas con mi taladro, lo cual me alegra, ya que así no tengo que hacerlo a mano. Después de enrollar más bobinas, tuve que soldarlas, lo cual no fue fácil. Pero tras varias horas frustrantes, logré construir este prototipo de motor de prueba. Este motor tiene un disco con imanes adheridos y bobinas montadas en una configuración de flujo axial, lo que básicamente significa que hay dos a cada lado del rotor. Cuando cada imán pasa por las bobinas, un pulso eléctrico sincronizado hace que una bobina lo repela y la otra lo atraiga. Ahora bien, este pulso de electricidad necesita estar perfectamente sincronizado, o el motor podría girar en reversa o simplemente no girar. Y este sincronismo es controlado por un pequeño componente llamado interruptor de lengüeta. Un interruptor de lengüeta tiene dos delgados brazos metálicos dentro de una cápsula de vidrio, y cuando un imán se acerca al interruptor, los dos brazos se atraen y hacen contacto, permitiendo que la corriente fluya a través del circuito. Como puedes imaginar, la posición de este interruptor de lengüeta es crucial para el buen funcionamiento del motor. En teoría, este motor también funcionaría como generador si giro la rueda a mano. Aquí conecté un condensador a la entrada del motor, que como muestra mi voltímetro, está completamente descargado. Por lo tanto, si giro el motor a mano, debería funcionar como generador y cargar el condensador. Sin embargo, observa lo que ocurre cuando el voltaje llega al máximo en el condensador, comienza a descargarse. Y esto es porque el voltaje en el condensador ahora es mayor que el que se está generando en las bobinas. Y por lo tanto, el condensador ahora está alimentando el motor, así que si hago girar la rueda a alta velocidad, el condensador se carga mientras almacena energía. Luego, cambia automáticamente de generador a motor y funciona continuamente durante varios minutos. Ahora bien, este mismo efecto se podría lograr con un volante de inercia pesado y valeros de baja fricción, o incluso con un trompo bien equilibrado. Pero lo que no pueden hacer es detenerse por completo y volver a girar automáticamente a toda velocidad al soltarlos. Así que estoy pensando en diseñar un vehículo tipo triciclo que use este motor, para ver si llega más lejos que un carrito de rueda libre al ser impulsado sobre una superficie, pues quiero que este carro sea lo más simple y eficiente posible. Voy a usar el motor como la rueda delantera en sí, así que habrá varias bobinas montadas alrededor del eje delantero, y luego puedo montar imanes en la rueda para que estos la impulsen. Y debido a que el motor es la rueda principal que moverá todo el carro, la imprimí en mi máquina Prusa XL debido a su cambio de herramientas, el cual me permite usar ácido poliláctico rígido para el eje y poliuretano termoplástico flexible para la llanta, lo que le dará agarre como a un carro real. Así que pasé aproximadamente un día enrollando y soldando todas estas bobinas. Hay 6 de ellas en este lado de la rueda. De hecho, todavía no he puesto las bobinas en el otro lado de la rueda. Y la razón de eso es que no creo que este auto vaya a funcionar. Si giro esto para cargar el condensador y luego lo detengo, funciona como el motor de prueba, pero ni de cerca alcanza la velocidad ni el torque suficiente. Incluso con estas ruedas en la parte trasera, no hay manera de que eso se mueva por sí solo. Incluso con mi fuente de poder de banco conectada, o sea, alimentado con una fuente externa. Apenas se mueve cuando le pongo suficiente voltaje, pero no tiene ni cerca el torque suficiente para realmente hacer funcionar el carro. Estoy pensando rediseñar el carro con una relación de engranajes para usar menos bobinas y generar más torque en la rueda. Con 8 bobinas en lugar de 12, este carro será más ligero y tomará menos tiempo soldar. Para lograr el torque en la rueda delantera, se usa una relación de engranajes de 5 a 1.
Con el interruptor de lengüeta bien colocado y un condensador atrás, el carro está completo. ¿Pero realmente funciona? Al empujar el carro hacia adelante, el condensador se carga y luego cambia de generador a motor y hace que el carro avance. Puedo cargar el condensador empujándolo hacia adelante, luego lo pongo en una superficie y le doy un empujón para activar el interruptor de lengüeta, casi como un carrito de cuerda eléctrico. Me sorprende lo bien que funciona este carrito, considerando su motor básico y el pequeño condensador atrás. Con solo girar la rueda unas cuantas veces podemos cargar el condensador. Y si le damos un pequeño empujón para que el interruptor de lengüeta entre en contacto con el imán, el coche se pone en marcha con mucha facilidad. También es interesante que funcione bien como generador. Entonces, por ejemplo, si lo empujo a lo largo de esta distancia para cargar el condensador, lo pongo al inicio de la distancia y lo hago avanzar. Se desplaza bastante lento, pero también recorre una distancia considerable a lo largo del trayecto que lo moví. Obviamente no recorre toda la distancia porque no es totalmente eficiente, pero sí es bastante bueno. Entonces, si este coche es capaz de almacenar su propia energía para impulsarse, ¿en qué se diferencia de un auto sin generador? Este carro pesa exactamente lo mismo y mantuve la parte de los imanes del motor, ya que actuará como volante de inercia y afectará a los resultados. Entonces, la única diferencia son las bobinas y el condensador. No sé cómo se compararán estos autos, pero la física dice que si los empujamos igual de rápido, recorrerán la misma distancia. Así que vamos a ver. El auto de rueda libre toma una buena ventaja. El auto con generador va mucho más lento. El auto de rueda libre se está deteniendo y el auto con generador va más lejos. Eso no tiene mucho sentido. Creo que necesitamos repetir la prueba. Me aseguraré de que el condensador esté completamente descargado. Sí, ese motor no está funcionando en absoluto. Los ponemos en fila. Y el auto de rueda libre lidera de nuevo. El autogenerador se queda muy atrás, y el autogenerador gana, así que el autogenerador debe estar capturando energía de algún lugar que no es obvio en esta prueba. Pero ¿qué pasa si lanzamos ambos carros por una rampa? Esto les da a los dos la misma cantidad de energía potencial inicial. El auto con motor desciende la pendiente mucho más lento. Antes de soltarlos, ambos tienen la misma energía potencial gravitacional, pero al bajar la pendiente, el auto libre convierte más de su energía potencial en energía cinética, mientras que el auto con el generador convierte una parte de esta energía en energía eléctrica y la almacena en el condensador. Es fácil olvidar que al generar electricidad se aplica resistencia al generador. Como con mi generador de manivela, si lo giro sin cargar nada, hay muy poca resistencia. Pero en cuanto lo uso para cargar un condensador o una batería, de repente se vuelve mucho más difícil de girar. Y esa es la razón por la cual el carro baja más lento por la rampa, pues hay una carga resistiva mientras el condensador se carga. La energía almacenada en el condensador luego se transforma en energía cinética al alimentar el motor. Pero como el sistema no es 100% eficiente, la distancia total recorrida es menor. Si la prueba de la rampa muestra que unas bobinas, imanes y un condensador no dan ventaja sobre un carro de rueda libre, ¿por qué la prueba de empuje dice lo contrario? La diferencia principal entre estas pruebas es la fuerza aplicada a cada auto. En la prueba de la rampa, una fuerza constante de gravedad actúa sobre cada auto. Sin embargo, en la prueba de empuje, el carro generador requiere más fuerza para alcanzar la misma velocidad. Esto sería como repetir la prueba de la rampa, pero el auto generador obtiene una pendiente más pronunciada. Así que ambos salen de la rampa con la misma energía cinética, lo que deja mucho más claro por qué el carro generador llega más lejos. Pero existe un método para que el auto libre gane la prueba de empuje. En física, si ejercemos una fuerza sobre un auto a lo largo de cierta distancia, esto es trabajo y se calcula multiplicando fuerza por distancia. Entonces, si ambos autos son empujados hasta la misma velocidad, el auto con generador no solo requiere más trabajo debido a la mayor fuerza, sino que también puede almacenar este trabajo en el condensador, mientras que el carro de rueda libre solo puede usar su energía cinética final. Por lo tanto, si empujamos ambos autos hasta alcanzar la velocidad en la distancia más corta posible, se realiza muy poco trabajo, y el autogenerador no logra cargar el condensador lo suficiente para ganar. Pero tengo una idea con la que el auto libre no podrá competir.
Esta es una celda Peltier, que suele usarse en hieleras portátiles. Cuando recibe energía, un lado se calienta y el otro se enfría. Pero esto también funciona al revés. Si calentamos un lado y enfriamos el otro con un disipador, se genera electricidad. Bueno, mi amigo y compañero youtuber Sam Barker tuvo la idea de hacer un auto impulsado por estas placas Peltier y construyó un prototipo para probarlo. Sin embargo, las placas producen tan poca energía que muchos motores comerciales no funcionan con ellas. Así que, sin ninguna carga conectada, la celda Peltier produce entre 1 y 1.4 voltios. Ya está un poco caliente para mis dedos. Tengo una resistencia para que podamos aplicarle carga a la... Así ya es más fácil de sostener. Pero solo estamos obteniendo alrededor de 0.32 voltios, que según mis cálculos son aproximadamente 0.065 vatios, o unos 65 milivatios. Si mis cálculos son correctos, este generador debería funcionar con unos 20 milivatios. Así que veamos si podemos hacer funcionar este auto con una vela. Para tal propósito, construí un auto nuevo porque las bobinas requieren un enrollado especial para bajo voltaje y diseñé una plataforma trasera en el chasis para sostener la vela. La celda Peltier puede ponerse en un soporte de alambre para evitar que las piezas impresas en 3D se derritan. Así que, con la vela encendida, está listo para funcionar. O quizá no, vamos a agregar un poco de hielo para enfriar un poco el disipador de calor y, con suerte, obtener más energía. Técnicamente esto está funcionando, pero es extremadamente lento. Así que conseguí unas cuantas mechas de vela extra para hacer una vela personalizada de 3 mechas y de esta forma obtener más calor, y usé mi pistola de calor para derretir la cera. Así pues, con, esperemos, el triple de calor y algo de hielo en el techo, deberíamos tener potencia suficiente. Este video inició con un auto que tenía un generador y motor eficientes capaces de recuperar energía, similar al frenado regenerativo en los autos eléctricos modernos. Y ahora ha dado toda una vuelta para convertirse en una especie de híbrido eléctrico impulsado por combustión y hielo. De cualquier manera, espero que hayas encontrado este video interesante y nos vemos en el próximo. Gracias por verlo.